En 1950, el New York Times catalogó a Ernest Hemingway como el mejor escritor desde la muerte de Shakespeare. Dedicando su vida a la idea de escribir una frase real, Hemingway revolucionó la faz de la literatura. Es el escritor estadounidense más esencial y aún así, las escuelas públicas amenazaron con prohibir sus libros y su actitud machista hacia el amor, la muerte y la guerra se vio atacada por quienes proclamaban lo políticamente correcto. Su vida se reflejaba en sus libros, por lo que Hemingway se convirtió en un icono de extrema masculinidad. Fue un héroe de guerra en Italia, un cazador blanco en África y un experto pescador de aguas profundas en Cuba. Pero más allá de la imagen masculina, yacía un hombre tocado por la tragedia y atemorizado por la muerte. Y mientras su genialidad iluminaba a una generación perdida, su depresión lo llevó a la desesperación y oscuridad. La vida de todo hombre termina de la misma forma, escribió Hemingway, y son los detalles de cómo vivió y cómo murió lo que lo distingue de otros hombres. Ernest Hemingway, luchando con la vida. Ernest Miller Hemingway nació el 21 de julio de 1899, hijo de Grace Hall Hemingway, y al igual que muchos niños victorianos, era vestido con ropas de niña. Su madre soñaba con ser cantante de ópera. Tenía una hermosa voz y se había presentado en el Madison Square Garden durante su juventud. No pudo continuar con su carrera, pues sus ojos eran muy sensibles a las luces del escenario. Grace jamás permitió que su familia olvidara que pudo ser una estrella, pero ahora tengo hijos, decía. Grace se dedicó a la enseñanza de música y se casó con Ed Hemingway, un médico en el conservador Oak Park, Illinois. Ed era un hombre ávido del aire libre y Ernest siguió su ejemplo. Ed era un hombre severo, pero Grace era quien mandaba. Impulsó a su esposo para que desarrollara sus precarias habilidades musicales y lo puso a cargo de todas las tareas domésticas. Hemingway una vez escribió de un personaje igual a su padre. Está casado con una mujer con la que no tiene en común más de lo que un coyote tiene con una perra poodle. Mi padre no era un lobo, pues era sentimental, y al igual que todas las personas sentimentales, era cruel. Ed a menudo era duro con sus hijos si no obedecían. Algunas veces, después de recibir un castigo, Ernest salía al cobertizo, tomaba la escopeta y ponía en la mira a su padre. Pero Ernest intentaba complacer a sus padres, en especial a su madre, y sentía enorme culpa por su mal comportamiento. Grace recuerda que se daba latigazos para que ella no tuviera que castigarlo. En la secundaria, Ernest se esforzó por ser el centro de atención, asumía cualquier riesgo y luego reía si se hacía daño. Con las chicas era muy popular, aunque tímido. Abría la correspondencia de su hermana para ver qué opinaban sus amigas de él, y aunque ayudaba a decorar los bailes de la escuela, se iba solo antes de que comenzaran. En la secundaria, Ernest jugó fútbol, pero era un mal atleta, así que inventaba historias sobre sus hazañas en el campo. Fue en esas historias donde Hemingway encontró su verdadero talento. Comenzó a escribir para el periódico de la escuela y su cuento sobre un cazador que pone fin a su vida al suicidarse fue publicado en una revista literaria. Había encontrado la profesión de su vida. Su tío era buen amigo del editor del periódico de Kansas City. Ernest usó el contacto de su tío para encontrar un trabajo en el periódico como reportero, donde se dedicó a la columna de sucesos. Aunque inicialmente se le hacía difícil entrevistarse con otras personas, Hemingway salía a hacer reportajes con mucha energía y diligencia. El periódico tenía su propio estilo que hacía énfasis en las frases cortas y en el uso de un inglés vigoroso. Hemingway dijo que esas fueron las mejores reglas que jamás aprendió para el negocio de la escritura. Pero la vida de Hemingway pronto cambiaría con el asesinato de un archiduque al otro lado del Atlántico. En 1917, el comienzo de la guerra llamó a las armas a los jóvenes estadounidenses. Hemingway no estaba exento. Rechazado por el ejército debido a un defecto visual, Hemingway se presentó como voluntario para la División de la Cruz Roja en Italia. En Italia experimentó su primera sensación de libertad, tomando y celebrando con sus compañeros militares. Hemingway pronto se sintió deseoso de acción.
Dijo a un amigo: me cansé. Aquí no hay más que paisajes, muchos de ellos. Saldré de esta sección de ambulancias para ver dónde está la guerra. Y pronto tendría ocasión de hacerlo. La noche del 8 de julio de 1918, los italianos fueron bombardeados por los austríacos a lo largo del río Piave. Hemingway estaba entregando raciones de chocolate y cigarrillos a los soldados italianos cuando una mortal explosión ocurrió en el frente. Un hombre murió y Hemingway sufrió una herida en la pierna. Dijo que su vida había salido de su cuerpo, de la misma forma en que se saca un pañuelo del bolsillo. Intenté respirar, pero no tenía aliento. Luego floté, pero en vez de continuar, sentí que me empujaban de vuelta. Respiré y regresé. Según la leyenda, Hemingway llevó a un soldado herido a salvo antes de caer y perder la conciencia. Había estado en el frente solo 6 días. Mientras se recuperaba en el Hospital de la Cruz Roja en Milán, el amor tocó a su puerta. Quedó prendado de Agnes Fan Koralski, enfermera voluntaria estadounidense que inspiró su historia de amor más famosa. Tenía un hermoso cabello y en ocasiones la contemplaba mientras se lo trenzaba a la luz que entraba por la puerta abierta. Y brillaba incluso en la noche, al igual que el agua brilla en ocasiones antes del alba. La intensidad de la guerra reforzó sus sentimientos por Agnes, quien se ocupó del apuesto héroe. Dijo a un amigo que había valido la pena resultar herido, pues la había conocido. Juntos exploraron el esplendor de Milán y durante los meses de su recuperación, Hemingway, de 19 años, se enamoró cada vez más de Agnes. Agnes, de 27 años, estaba menos segura de su vida. Las cartas de Agnes apenas mencionaban una vida juntos, pero Hemingway lo consideró una señal indefectible de su deseo de casarse con él. Esperaba que su relación con ella continuara, aun cuando su tiempo en Italia estaba por terminar. En Año Nuevo, fue exonerado de la Cruz Roja y enviado de vuelta a Estados Unidos. Hemingway regresó a Oak Park como héroe de guerra en 1919 y tuvo gran oportunidad de trabajar en su relato de la guerra. Con poco respeto a la verdad, dijo a los periódicos que había sido soldado en el ejército italiano y que había sido condecorado personalmente por el rey de Italia. Era una celebridad local, pero después de haber experimentado la vida, la muerte y el amor en Italia, Hemingway se sintió ahogado por la vida en el pequeño pueblo de Oak Park. Se deprimió aún más al recibir noticias de Agnes. Escribo en medio de la noche, luego de pensar en mí misma, y me temo que esto podrá herirte. Intenté convencerme a mí misma de que nuestra historia de amor era real. Parecíamos jamás estar de acuerdo, lo cual me irritaba, pero siempre daba mi brazo a torcer para evitar que cometieras una locura. Pero soy y siempre seré mucho mayor que tú, y esa es la verdad, y no puedo hacer a un lado el hecho de que eres apenas un niño. Agnes. Grace estaba perturbada por la falta de orientación de su hijo. Lo echó de la casa en un esfuerzo por encaminarlo en lo que ella consideraba el camino correcto. Menospreciado por su amada y por su familia, el deprimido Hemingway aún debía enfrentar su futuro. Escribió a un amigo: Mi familia, que Dios la bendiga, desea que asista a la universidad. Francamente, no sé a dónde diablos ir. Ernest decidió ir a Chicago y con su experiencia como reportero escribió artículos para el Toronto Star y realizó otros trabajos. En una fiesta conoció a Hadley Richardson, quien visitaba Chicago desde San Luis. Hadley tenía una cómoda vida bajo una madre protectora y a los 29 años muchos predecían que sería una solterona. Su confianza en sí misma aumentó gracias al más experimentado Hemingway y, a diferencia de Agnes, lo amó a pesar de su diferencia de edad. 5 visitas y 9 meses después se casaron. Hemingway fue alentado por el escritor Sherwood Anderson a mudarse a París. Anderson dio a Hemingway cartas de presentación para sus amigos literatos expatriados en la orilla izquierda. Atraído por la idea de París, Ernest
obtuvo trabajo como corresponsal extranjero para el Toronto Star. Gracias al fondo fiduciario de Hadley, la pareja se encaminó hacia una nueva vida en Europa. París en los años 20 era una ciudad singular. En palabras de Gertrude Stein, París era el lugar donde estaba el siglo XX. Stein tenía una relación de años con Alice Toklas, y aunque Hemingway se sentía incómodo con la homosexualidad, mantuvo una amistad profesional con Gertrude. Ella tenía su propia opinión sobre el estilo de vida de Hemingway, que consistía principalmente en beber en los clubes nocturnos de París. Decía de Hemingway y de los expatriados: eso es lo que son, eso es lo que todos ustedes son. Ustedes que estuvieron en la guerra son una generación perdida. Cuando Hemingway se mudó a París, Stein fue una persona clave en el desarrollo de Hemingway como artista y como escritor. Hombre dedicado, estudiaría arte en el Louvre, sintiendo que podía traducir en palabras la simplicidad de pintores como Cézanne. Escribió con devoción de artista en los cafés de París y, al igual que los reporteros de Kansas City, intentó plasmar la esencia de la idea por escrito. Solía pararme a mirar las calles de París y me decía: no te preocupes, has escrito antes y lo harás ahora. Lo único que debes hacer es escribir una frase auténtica. Escribe la frase más auténtica que conozcas. En París, el corazón del mundo literario lo constituía el grupo shakespeariano de Sylvia Beaches, la dirección oficial de Hemingway en París. Se hizo amigo de sus compañeros expatriados y solicitaba su ayuda en los círculos literarios de esta ciudad. Sintió la frustración de luchar contra amigos y contemporáneos como Scott Fitzgerald, quien también intentaba dejar su huella en la literatura. Aun cuando admiraba a los demás escritores, Hemingway era muy competitivo en su escritura y dedicaba toda su energía a su trabajo. Muy a menudo, Hadley ocupaba un segundo lugar. Cuando compró un abrigo para protegerse del invierno parisino, Hemingway se enfureció de que hubiera gastado su dinero en ropa nueva. Aún así, Hadley idolatraba a Hemingway y lo apoyó mientras escribía, consciente de la importancia que tenía para él su trabajo. En diciembre de 1922, Hemingway fue asignado a Austria cuando pidió a Hadley que le enviara sus manuscritos literarios. Hadley decidió visitarlo de sorpresa, llevando consigo todos sus escritos. Durante el viaje en tren perdió todos los manuscritos. Ernest posteriormente lo recordaría en París era una fiesta. Jamás he visto a nadie herido por algo distinto a la muerte o al sufrimiento insoportable como a Hadley cuando me contó de la pérdida. Lloró y no dejó de decirme cuán terrible era, a pesar de que le decía que sin importar de qué se tratara, no tenía importancia, pues encontraríamos una solución. Y finalmente me lo dijo. Estaba seguro de que no había traído consigo las copias. Pero Hadley sí había llevado las copias. Todo el trabajo de Hemingway hasta ese momento, con la excepción de 3 historias, se había perdido para siempre. En 1923, Hemingway tomó un descanso de su trabajo en París y viajó a España. Era el comienzo de un romance eterno con los españoles y su cultura. En España, Hemingway conoció las corridas de toros. Estaba abrumado con la espectacular representación. Hemingway estaba ansioso de compartir España con su esposa Hadley con 6 meses de embarazo. La pareja aceptó la sugerencia de Gertrude Stein y fue para Pamplona al Festival de San Fermín. Al llegar a Pamplona, la ciudad estaba llena de vida con la emoción del festival. En la mañana, Hemingway llevó a Hadley a ver a los toros correr por las calles hasta la plaza de toros. Hemingway la llevó a ver su nueva pasión, la corrida de toros, donde ella cerró los ojos para escapar de la brutalidad y enfocar su mirada en la ropa que tejía para su bebé. Aún así estaba fascinada con el torero Nicanor Veguita. Ambos acordaron que de tener un varón le pondrían ese nombre.
3 meses después, nació John Hadley Nicanor. En su tercer viaje, Ernest convenció al grupo de literatos expatriados que lo acompañaran al festival. Entre sus compañeros estaba Harold Loeb, un judío educado en Princeton, editor de una revista literaria en París. Hemingway introdujo a sus amigos en las carreras de toros e incluso convenció a algunos de que participaran en las corridas para novatos. Hemingway se presentó en la arena de toros, pero fue superado por Harold Loeb, quien tomó a un toro por los cuernos y fue llevado con gracia a través de la arena. La rivalidad entre ambos continuó esta vez por Lady Duff Tristan, una hermosa aristócrata inglesa que viajaba con los expatriados. Hemingway se enfureció al saber que Lady Duff había dormido con Loeb, y en un café en Pamplona las tensiones hicieron erupción. Durante una discusión, cuando Loeb buscó el apoyo de Duff, Hemingway lo llamó bastardo, pues se refugiaba en las mujeres, lo cual casi inició una pelea. Ernest posteriormente se disculpó con Harold, pero sus amigos se alejaron por su errático comportamiento. Un compañero, Don Stewart, atribuyó el carácter de Hemingway a su ascenso en los círculos literarios. Dijo que una vez que los libros de Hemingway escritos en París se habían ganado el reconocimiento de la crítica, no se podía estar en desacuerdo con el maestro a partir de ese momento. La recopilación de cuentos de Hemingway En este mundo tuvo críticas favorables, pero sabía que una novela sería la única forma de abrirse paso en el mundo literario. A su regreso a París, Hemingway comenzó a trabajar en una novela sobre un grupo de expatriados que viajó al festival en Pamplona. Uno de los personajes del libro está basado en Harold Loeb. Su descripción poco favorable del personaje fue considerada por muchos como antisemita. Hemingway llevó su nuevo libro, Fiesta, a un grupo editorial de Manhattan, Scribner's & Sons. Allí conoció a Maxwell Perkins, el editor. A su vez, Fitzgerald fue una de las personas a las que Hemingway siempre fue leal. Posteriormente escribiría con orgullo sobre él en París era una fiesta. Su talento era tan natural como el movimiento realizado por las alas de una mariposa. Entonces entendió y supo lo que hacía la mariposa y ya no sabía cómo realizar el vuelo. Posteriormente tomó conciencia de que sus alas estaban dañadas y aprendió a pensar, y ya no podía volar, porque el amor al vuelo se había esfumado. Solo podía recordar cuando volaba sin esfuerzo. Con otros, Hemingway no tenía tantas esperanzas. Dio a Scribner's & Sons los derechos para publicar su manuscrito, Fiesta, siempre y cuando aceptaran también su trabajo Aguas Primaverales. Scribner's & Sons publicó Fiesta en 1926. Fue todo un éxito para Hemingway, económicamente y para la crítica. El New York Times catalogó la novela como una historia realmente absorbente, contada en prosa narrativa descarnada, dura y atlética, que degradaba el inglés literario. Los estadounidenses estaban fascinados por La generación perdida, aunque muchos, como Gertrude Stein, la criticaban por su falta de moralidad. Ningún crítico fue más duro que su propia familia. Su madre, Grace, envió una nota de prensa a un periódico diciendo que Fiesta era un libro desenfocado y dijo que de seguro hay otras palabras en el vocabulario además de maldición y perra. En defensa de su trabajo, Hemingway respondió: Intento en todas mis historias captar el verdadero sentido de la vida, no solo burlarme de ella o criticarla, sino darle vida. Y eso no se puede hacer si no se incluye lo malo y lo feo junto a lo hermoso, pues si todo es hermoso, entonces nadie lo cree. Las cosas no son así. Poco después de la publicación de Fiesta, Hemingway tuvo otro desacuerdo, esta vez con su mentora Gertrude Stein. Cuando se escribieron en lo venidero era una batalla de egos. Hemingway decía que Fiesta había enseñado a Stein cómo escribir diálogos y que estaba celosa pues él había superado a su maestra. Stein contraatacó en su libro Autobiografía de Alice B. Toklas, donde criticaba su talento y retaba su masculinidad. A Stein, la mujer que escribió La rosa es una rosa, es una rosa, Hemingway respondió por cable: la mujer es una ramera, es una ramera, una ramera. La vida familiar de Hemingway también se hacía pedazos. Fue en ese momento que Hadley conoció a Pauline Pfeiffer,
una atractiva mujer de alta sociedad que trabajaba en la sección parisina de la revista Vogue. Ernest estaba surgiendo en los círculos sociales y literarios y su actitud comenzó a cambiar. El comportamiento materno de Hadley se contradecía con el estilo de vida cosmopolita de Ernest y Pauline se ajustaba mejor a sus necesidades. Aún así, las amaba a ambas. Hadley accedió a divorciarse de Ernest, pero solo después de que él y Pauline se separaran por 100 días. Él y Pauline accedieron. Esos 100 días fueron un periodo de terrible culpa para Hemingway, atormentado por sus dos amores. Escribió a Pauline diciendo que si sus problemas no se resolvían en esos 100 días, se suicidaría. Hadley se dio cuenta del sufrimiento de su esposo y puso fin a su edicto de 100 días. Dándole deseos de comer bien, dormir bien, estar bien y trabajar bien, Hadley accedió a separarse de Ernest. Hemingway escribió a Hadley: Creo que quizá la mayor fortuna que tendrán nuestros hijos es tenerte a ti como madre. Ruego a Dios que pueda recompensarte por el inmenso daño que te he ocasionado. Fuiste la mejor, más sincera y más amorosa persona que he conocido. Cuando vi a mi esposa llegar y bajarse del tren en la estación, hubiera querido morir antes de amar a alguien que no fuera ella. Hemingway dedicó fiesta a Hadley y a John y les dio las ganancias obtenidas con la novela. Esperanzado por su nueva vida con Pauline, Hemingway pronto dejaría París a sus espaldas. Este era el final de París. París jamás sería la misma, aunque era siempre París y todos cambiábamos a su ritmo. Así era París en los viejos tiempos, cuando éramos muy pobres y muy felices. Extrañando Estados Unidos, Hemingway y Pauline dejaron París en 1928 rumbo a la isla de Cayo Hueso en Florida. Hemingway se sentía atraído por el clima templado y la pesca en Cayo Hueso. Pronto descubrió el bar Sloppy Joe's. Sus amigos de Cayo Hueso eran aventureros del mar, muy distintos a los artistas de la orilla izquierda. Para estos hombres, la prohibición era una mera sombra. Hemingway y el dueño del bar, Joe Russell, pasaban sus días pescando en las costas y las noches bebiendo ron cubano en el Sloppy Joe's. Hemingway había encontrado su paraíso. Apasionado por el deporte en el que finalmente era un campeón, construyó su propio bote, Pilar. En 1935 pescó el pez espada jamás atrapado hasta el momento en el Atlántico y ganó toda competencia de pesca organizada en Cayo Hueso, La Habana y Bimini. En una competencia en Bimini, los organizadores estaban tan molestos de que ganara el premio que Hemingway les dio la oportunidad de ganarlo de vuelta siempre y cuando duraran 3 rounds en un ring. Hemingway se quedó con los $200. Era un as del mundo deportivo, pero la pesca venía después de la escritura. Se despertaba a las 5 de la mañana y escribía ininterrumpidamente hasta mediodía. Su primera novela en Cayo Hueso fue Adiós a las armas, inspirada en su romance con Agnes durante la guerra y su servicio en Italia. Fue publicada en 1929 y fue un éxito inmediato. El mundo conoció el código de Hemingway de gracia bajo presión. El New York Sun afirmó: en profundidad, alcance y drama, Adiós a las armas es el mejor trabajo que Hemingway ha hecho hasta ahora. Su novela también fue un gran éxito comercial, y eso, con la riqueza de Pauline, permitía a los Hemingway vivir cómodamente en Cayo Hueso. Mientras escribía Adiós a las armas, Hemingway sufrió un duro golpe. Su padre Ed se había suicidado. Mientras Ernest crecía, Ed tenía cambios de temperamento irracionales y, al igual que Grace, se alejó de su familia debido a sus fuertes dolores de cabeza. Era paranoico con quienes le rodeaban, cerrando a llave las gavetas de su estudio en su propia casa. Además, estaba obsesionado con sus problemas financieros. La mañana del 6 de diciembre de 1928, un dolor en el pie izquierdo llevó a Ed Hemingway a tener una amarga visión de su futuro. Hemingway siempre guardó resentimiento contra su madre Grace y sentía que su personalidad dominante provocaría que su pobre padre abandonado se disparara.
A la luz de la muerte de su padre, Hemingway reflexionó sobre su mortalidad. En una carta a la madre de Pauline, escribió: «Quizá yo tenga el mismo final». Poco antes de la muerte de Ed, Pauline dio a luz al segundo hijo de Ernest, Patrick. Con Patrick, Pauline estuvo en labores de parto durante 18 horas y fue sometida a cesárea. Debido al embarazo traumático, su médico le advirtió que no quedará embarazada durante otros 3 años. Exactamente 3 años después, dio a luz a Gregory. Su parto de 12 horas terminó con otra cesárea. Para Pauline, la maternidad jamás llegaría fácilmente. Con sus hijos, Hemingway hizo a un lado el ejemplo de su propio padre dominante. A menudo iba muy lejos en sentido opuesto. En 1932, Hemingway publicó su segundo trabajo en Cayo Hueso, Muerte en la tarde, una novela que exploraba su actitud ante la muerte. Muerte en la tarde era el tributo de Hemingway a las corridas de toros. Para Hemingway, los matadores eran héroes vivientes, y al igual que El Gallo, buscó un reto que pusiera a prueba su propia gracia bajo presión. En 1933, halló ese reto en un safari de caza en África. La llanura del Serengeti asombró a Hemingway. Escribió que ningún libro que hubiera leído le daba una idea de su belleza. Su safari en África fue interrumpido cuando Hemingway sufrió de un severo caso de disentería. Sufrió terribles dolores durante 2 días, antes de que un avión pudiera llevarlo a un hospital en Nairobi. Durante el vuelo, el enfermo Hemingway vio el monte Kilimanjaro, lo cual inspiró su cuento corto más famoso, Las nieves del Kilimanjaro. Después de su recuperación, Hemingway volvió a la cacería bajo la guía del cazador blanco Philip Percival. Para Hemingway, Percival era un consumado cazador profesional. Sus modales eran refinados y era persistente en la búsqueda de juegos peligrosos. Hemingway escuchaba las historias de Percival y sus clientes y de cómo se transformaban de cobardes a valerosos, enfrentados al peligro. Las historias de cambios dramáticos inspiraron el cuento corto de Hemingway, La vida corta y feliz de Francis Macomber, donde éste pierde todo miedo después de matar a un búfalo salvaje. Creo que nunca más volví a sentir miedo, dijo Macomber a Wilson. Algo me sucedió después de ver al búfalo y seguirlo. Fue como una explosión, fue emoción pura. Durante su primer viaje al Serengeti, Hemingway mató cerca de 30 animales, incluyendo 3 leones, y reunió las experiencias de su cacería para su trabajo posterior. En 1935 fue publicado el libro Las verdes colinas de África, su relato personal de la cacería mayor. En la novela, Pauline es retratada como la leal esposa y compañera de Hemingway. Sin embargo, un año después, Hemingway la presentó como la esposa manipuladora en las nieves del Kilimanjaro. Su relación se había deteriorado. El doctor había dicho a Pauline que un tercer embarazo sería en extremo peligroso debido a sus anteriores partos. La relación de Jane Mason con Hemingway continuó durante varios años. Ella era joven, divertida y, más importante, llenaba el vacío dejado por Pauline. Jane era emocionalmente inestable y durante su relación rompió su espalda en un intento de suicidio desde su balcón en un segundo piso. Hemingway decía que era la chica que había caído por él, literalmente. Pocos meses después de romper su relación con Jane Mason, en verano de 1936, Hemingway conoció a Martha Gellhorn, una hermosa novelista y periodista. Tal como lo hizo Pauline casi una década antes con Hadley, Martha prácticamente se mudó con los Hemingway. Decía que se sentía atada a la casa de Cayo Hueso. Gellhorn era una escritora seria y, al igual que Hemingway, tenía brío para la aventura. Juntos, como periodistas, decidieron irse a España para cubrir la Guerra Civil Española. Hemingway era corresponsal para el periódico norteamericano Alianza, pero sus actividades personales respecto a la guerra estaban lejos de las de un observador.
Participó en la filmación de Una tierra española, una propaganda republicana sobre la guerra. Y al transmitirla en Hollywood, recaudó $20,000 para comprar ambulancias a los españoles republicanos. Su estadía en España le daría las bases para ¿Por quién doblan las campanas?, la sombría descripción de Hemingway de la Guerra Civil Española. En una de las escenas más inquietantes de la novela, Hemingway describe un incidente brutal tomado de una masacre ocurrida en el pueblo de Ronda. 3 hombres caminaron hacia Faustino y lo acorralaron. Lo sostuvieron mientras caminaban y él tapaba sus ojos con sus manos. Pero debió mirar entre sus dedos, pues al llegar a la cima del risco se resistió, se lanzó al piso aferrándose a la grama. Estaba en el borde y allí lo golpearon y lanzaron. Sus gritos y llantos se escuchaban mientras caía. En medio del caos y confusión en España, la relación entre Hemingway y Martha Gellhorn se hizo más intensa. Y cuando volvieron a Cayo Hueso, su relación con Pauline había terminado. Se casó con Martha algunas semanas después de divorciarse de Pauline. En 1939, Hemingway y Gellhorn se mudaron a Cuba, una región familiar para Hemingway por sus expediciones de pesca con Joe Russell. Su propiedad, La Finca, era un hermoso refugio para escribir y él aprovechó cualquier oportunidad para explorar la vida nocturna de la vecina Habana. Cuba marcaría el comienzo de su amistad con Gregorio Fuentes, el capitán del Pilar, y un modelo para Santiago y los viejos hombres de mar. Durante la temporada de huracanes en Cuba, Hemingway salió de La Habana hacia el oeste de Estados Unidos, donde descubrió Sun Valley en Idaho. Las montañas le recordaban España y en Sun Valley Hemingway disfrutaba de la caza y pesca que tanto amaba en su infancia. Al igual que su padre hiciera con él, Hemingway presentó a sus hijos el mundo exterior. En Sun Valley, Hemingway pasó algún tiempo con su buen amigo Gary Cooper, a quien había conocido durante el rodaje de Por quién doblan las campanas. Hemingway comenzó a tener el estilo de vida de una celebridad y junto a Gary Cooper se volvió buen amigo de Marlene Dietrich, a quien cariñosamente llamaba Repollo Agrio. En Sun Valley recibió a Errol Flynn, Jane Russell e Ingrid Bergman y tomaba daiquiri con Spencer Tracy y los duques de Windsor en el bar La Floridita en La Habana. En Cuba, Hemingway estaba en la cima de su trabajo. Disfrutaba del éxito de Por quién doblan las campanas, considerada una obra maestra literaria. Pasaba sus días pescando en el Golfo y sus noches estaban llenas de la emoción de La Habana. La Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa. Martha Gellhorn Hemingway partió hacia Europa para cubrir la guerra como corresponsal. Ernest se sorprendió cuando su esposa escogió su carrera por encima de su matrimonio. Tenía la firme intención de seguirla a la guerra y dijo: patéale el trasero y dile que debe quedarse en casa. De lo contrario, que vaya a la escuela militar. Hemingway se quedó en Cuba buscando submarinos alemanes en su bote, el renovado Pilar equipado con artillería pesada. Martha y los amigos cubanos de Hemingway lo consideraron tan solo una excusa para obtener dinero del gobierno para comprar combustible y seguir pescando. Las actividades de Hemingway también despertaron sospechas en el FBI. En el informe que J. Edgar Hoover hiciera de Hemingway y su treta para obtener dinero del gobierno, dijo: su criterio no es el mejor y su sobriedad es igual a la de algunos años, entonces la acción es cuestionable. Martha tenía objeciones similares. Impulsado en parte por la competitividad con Martha, Hemingway viajó hacia Londres como corresponsal para la revista Collier. La Segunda Guerra Mundial dio ocasión a Hemingway de mostrar su experiencia previa en batalla. Se unió a la Real Fuerza Aérea en las misiones de bombardeo.
y siguió a la 4ª División de Infantería a través de Normandía en busca de acción. Los reportajes eran solo una excusa conveniente para estar allí. Las actividades de Hemingway en la Segunda Guerra se hicieron legendarias, cargadas de emoción y quizá de tanta verdad como fantasía. En una ocasión, Hemingway lanzó una granada en un sótano donde se decía que las tropas de la SS estaban ocultas. Aunque jamás supo si había realmente soldados nazi allí, se jactó de haber matado a cientos de ellos. Contó que había sido el primero en liberar París, cuando realmente la única liberación en la que participó fue en la del bar del Ritz, donde junto a otro grupo de personas tomaron champaña mucho después de que la verdadera liberación ocurriera. Las infames hazañas de Hemingway también fueron percibidas por los militares estadounidenses. Hemingway fue acusado de numerosas violaciones a las reglas sobre la condición de no combatiente de los corresponsales de guerra. Entre otras actividades, Hemingway fue acusado de romper su insignia de corresponsal fingiendo ser un coronel y guiando un grupo de tropas francesas de la resistencia. Sus compañeros periodistas también dijeron que Hemingway tenía su tienda privada llena de granadas antitanques, minas, pequeñas armas y bazucas alemanas. Bajo juramento, Hemingway declaró que si alguno de los hombres se dirigía a él con un título militar, era solo una señal de afecto. Después de todo, dijo, cualquiera que tenga un bote en Nueva Inglaterra automáticamente es llamado capitán y los de Kentucky eran llamados coronel desde que nacían. En cuanto a las armas en su tienda, Hemingway dijo que las mantenía solo a conveniencia de las tropas. Sus amigos militares de alto rango hablaron a su favor. En referencia a Hemingway, el coronel Buck Landon atestiguó: ciertamente es uno de los hombres más valientes que jamás he conocido, pues no conoce el miedo. Todos los cargos en su contra fueron retirados. Posteriormente, Hemingway recibió la Estrella de Bronce por su valentía como corresponsal de guerra. La guerra también significaría el final de la relación entre Martha Gellhorn y Hemingway. Sus reportajes de guerra eran muy superiores a los de Hemingway y él siempre sintió recelo de que ella estuviera en la playa de Normandía durante el día D, mientras él observaba desde lejos. Martha se disponía a terminar su matrimonio cuando Hemingway conoció a Mary Welsh durante la guerra. Mary era corresponsal y lo que curaría a Hemingway de Martha Gellhorn. Era pequeña, deferente y jamás pondría su carrera por encima de él. Entendió su papel como señora Hemingway. Quiero que sea el amo y que sea más fuerte y más hábil que yo. Quiero recordar constantemente lo grande que él era y lo pequeña que era yo. Después del divorcio con Martha, ambos partieron hacia Cuba y se casaron en 1946. Su relación estaba llena de bebida excesiva, discusiones violentas y su determinación de ser la última señora Hemingway. Una de sus más famosas discusiones ocurrió en el Hotel Ritz, en París. La vida de Hemingway en La Habana se estaba fragmentando y la bebida comenzaba a afectar su salud física y mental. Intentaba mantener la intensidad en su trabajo y lo hizo de forma diligente en Jardín del Edén, Islas en la Ribera y su diario africano. Hemingway jamás terminó estas obras para su publicación. A finales de los años 40 y comienzos de los 50, la vida de Hemingway estuvo marcada por una serie de tragedias. En 1947, su hijo Patrick resultó gravemente herido en un accidente automovilístico. En 1951, su madre Grace murió y ese mismo año su segunda esposa Pauline murió repentinamente de un tumor. Las muertes de los editores Maxwell Perkins y Charles Scribner también fueron golpes amargos para Hemingway. Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron difíciles para Hemingway. Las personas cercanas a él morían, no había escrito nada significativo en varios años y su salud comenzaba a empeorar debido a problemas de sobrepeso y tensión alta. Buscó consuelo en su romántico pasado y fue a Italia a visitar los lugares de su juventud.
había hecho un viaje similar años antes con Hadley. Eran muy pobres para visitar Venecia y debieron conformarse con admirar de lejos su silueta. Hemingway la recordaba como gris y amarilla, como una ciudad de hadas. Esta vez con Mary, Hemingway fue tratado como un rey cuando llegó a Venecia. Se hospedó en el Gritti Palace, cerca de Harris Bar, y le fue otorgado un título honorario como caballero de la Orden de Malta. Hemingway sintió que la ciudad sobre el canal le pertenecía y hubiera querido estar allí para defenderla como soldado durante la guerra. Realizó un viaje especial a Fossa Alta, el lugar donde fue herido en la Primera Guerra Mundial. Colocó un billete de 1.000 liras en el suelo, con lo que daba a Italia sangre y dinero. En Italia conoció a los Ivanchik, una aristocrática familia que vivía en el este de Venecia. Gianfranco Ivanchik era un joven escritor del que Hemingway fue mentor. La hermana menor de Gianfranco era la condesa Adriana Ivanchik. Hemingway quedó hechizado con la adolescente Adriana, idealizando su juventud, brillo y belleza. Y luego entró a la habitación, brillando en su juventud, radiante de belleza, con el cabello despeinado debido al viento. Casi toda la piel de su cuerpo era pálida. Su perfil podía romper el corazón de cualquiera y su cabello negro, que incitaba a tocarla, caía por sus hombros. Mi querida Adriana, espero que te encuentres bien, hija, y que estés feliz. Sé que eres hermosa, pero prefiero que estés bien. Durante su relación con Adriana, Hemingway trabajó en una novela sobre un coronel de edad que reflexiona sobre su pasado en tiempos de guerra durante un viaje a Italia. Allí el coronel conoce y se involucra con Renata, una joven heredera italiana. Hemingway tenía enorme fe en su nueva novela y dijo a su editor, Charles Scribner, que si la novela no era buena, entonces podría colgarlo por el cuello hasta morir. El trabajo artístico de Adriana fue presentado en la cubierta de la novela Al otro lado del río y entre los árboles. E.B. White, del New Yorker, sintió que el título más apropiado era Al otro lado de la calle y entre las rejas. Después de su publicación, Adriana negó haber tenido alguna vez relaciones sexuales con Hemingway. Aún así, ella y su madre hicieron un viaje para visitar a Hemingway a Cuba, donde los reporteros aguardaban ansiosos para ver a la joven obsesión de Hemingway. Adriana y su madre regresaron a Italia avergonzadas. Hemingway contraatacó con su determinación típica. Comenzó a trabajar en una nueva novela basada en una historia que había escuchado en 1935 sobre un pescador cubano que había luchado contra un pez espada durante 4 días y 4 noches solo para perderlo contra los tiburones. Terminó la novela en tan solo 8 semanas. El viejo y el mar sería conocido por muchos como el trabajo definitorio de la carrera de Hemingway. La novela era un reflejo de su vida, combinada con su pasión por la pesca en alta mar y su profundo afecto por el capitán Gregorio Fuentes. Es un gran pez y debo convencerlo de que luche. No puedo mostrarle su fuerza ni de lo que sería capaz si huye. Si yo fuera él, dejaría todo e iría por algo seguro. Pero gracias a Dios, ellos no son tan inteligentes como quienes los matamos, aunque son más nobles y más capaces. El viejo y el mar, por el cual ganó un premio Pulitzer en 1953, fue quizás el cenit de la carrera de Hemingway como escritor. De El viejo y el mar escribió: «Es lo mejor que he podido escribir en toda mi vida. Es un epílogo de toda mi escritura y de lo que he aprendido o tratado de aprender mientras escribí o intenté vivir». En 1953, Hemingway y Mary viajaron a África en un safari fotográfico para la revista Look. Mientras aún estaba en África, en 1954, Hemingway sufrió 2 accidentes aéreos. Los periódicos publicaron su muerte en el segundo. Aunque se salvó del accidente, la caída produjo a Hemingway hemorragias internas, quemaduras de primer grado, ruptura de hígado, riñón y fractura de cráneo. Después de su accidente, Hemingway, físicamente débil, regresó a Cuba. En medio de su recuperación, Hemingway recibió el premio que tanto había ansiado durante toda su carrera como escritor.
le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Al recibir el premio, Hemingway de inmediato llamó a su amigo Buck Lennon para decirle que había ganado la Cosa Sueca. Añadió: «Debí haberla ganado hace mucho tiempo. Estoy pensando en decirles que se queden con ella». Hemingway no pudo haber estado más contento. Estaba muy enfermo y herido para recibir el premio en persona, así que grabó un mensaje para el jurado para expresar su agradecimiento. El primer mensaje de Hemingway para el premio Nobel contaba una historia más oscura. Nada consuela a un escritor además de su trabajo, excepto el suicidio. Hemingway se fue de Cuba por última vez en julio de 1960. Los Hemingway se mudaron a Ketchum, Idaho, donde Ernest trabajó en sus memorias sobre su juventud en París. 3 años antes, Hemingway había encontrado 2 pequeños baúles en el sótano del Hotel Ritz en París. Los había dejado allí cuando se había mudado a Cayo Hueso en 1928. Los baúles contenían ropas viejas, recortes de periódico y cuadernos llenos de notas de cuando era adolescente. El descubrimiento inspiró a Hemingway a escribir París era una fiesta. París era una fiesta sería su última obra. La salud de Hemingway empeoraba rápidamente debido a una vida de alcohol, aventuras y abusos físicos. Hasta entonces, los accidentes eran solo una faceta en la aventurera vida de Hemingway. Entre las heridas más graves, Hemingway se disparó en el pie mientras pescaba un tiburón, fue mordido mientras jugaba con un león y resultó gravemente herido cuando un tragaluz cayó sobre su cabeza. Sobrevivió a la malaria, el anthrax, la neumonía, la disentería y el cáncer de la piel. Hemingway tenía un halo de indestructibilidad. Pero después de su segundo accidente en África, los males comenzaron a achacarlo. Contrajo hepatitis, anemia y diabetes. Su tensión era en extremo alta y su salud mental se veía afectada por la depresión. Ignoró la orden del médico de dejar de beber y continuó con su hábito de tomar 1/4 de galón de whisky al día. Su alcoholismo aceleró su caída. En 1960, Hemingway fue llevado a la Clínica Mayo para un tratamiento psicológico, pero se informó al público que estaba siendo tratado por hipertensión. Durante su estadía en la Clínica Mayo, los médicos le diagnosticaron depresión. Sus médicos pensaron que la mejor manera de curarlo era a través de terapia de electroshock. A pesar del tratamiento, su depresión empeoró. Hemingway salió de la Clínica Mayo el 22 de enero de 1961. El recién electo presidente Kennedy pidió a Hemingway que escribiera un discurso para su toma de posesión. Debido a los efectos del tratamiento, Hemingway necesitó de toda una semana para escribir un párrafo, mientras lloraba de angustia y desesperación por la aparente pérdida de su capacidad. En abril de 1961, Mary entró a su casa y encontró a su desconsolado esposo sosteniendo una pistola cargada. Lo disuadió de su idea de suicidarse y lo convenció de regresar a la Clínica Mayo por ayuda. De camino a la Clínica Mayo, el avión de Hemingway hizo escala en Rapid City, Dakota del Sur. Una vez en tierra, el desequilibrado Hemingway fue tomado por unos hombres para que no caminara hacia las hélices de un avión que había aterrizado. Fue sedado y llevado a la Clínica Mayo, donde volvió a recibir tratamiento de electroshock. Hemingway, físicamente débil y frágil debido al tratamiento, regresó a su casa de Ketchum. 3 días después de su llegada, perdió el deseo de luchar nuevamente. La expresión favorita de Hemingway era: para soportar, se debe vivir. A pesar de las polémicas que rodearon sus obras y del ataque a su imagen, el legado de Hemingway aún vive. Sus logros literarios, que incluyen 27 libros y más de 50 cuentos, son casi inigualables en cuanto a intensidad e impacto. Sigue siendo una autoridad literaria y cada año se venden millones de sus libros. Hemingway luchó y trabajó por todo lo que logró y no habría aceptado su fama de forma distinta. Con disciplina y un don desde lo profundo de su interior,
Hemingway desarrolló su estilo único en muchas horas solitarias. Cuando Hemingway se dejó llevar por su estilo de vida de hombre famoso, sus obras lo resintieron. Sin embargo, cuando su reputación estuvo en juego, se las arregló para responder hasta el final. El objetivo de Hemingway de escribir una frase real lo propulsó hacia la inmortalidad literaria. Fue generoso en su amistad y agasajó a quienes le rodearon con su carisma. El impacto de Hemingway sobre su familia fue profundo y a pesar del tiempo limitado que transcurrió con sus hijos, cambió sus vidas para siempre. Si las personas traen valentía al mundo, el mundo debe matarlas para doblegarlas y claro, terminan muertas. El mundo doblega, aunque luego muchos se hacen más fuertes. Pero aquellos a quienes no doblega deben morir, y mueren los muy buenos, los muy gentiles y los muy valientes, sin discriminación.